Hola, estimadas y estimados robinsonianos. Estamos en la Escuela Nacional Robinsoniana, en el Frente Francisco de Miranda. Simón Rodríguez nos dice: abramos la historia para comprender el presente y discutir el mañana. Este es el nombre de esta serie de programas dedicados a Simón Rodríguez, Discutir el Mañana. Nos estamos jugando el futuro y la obra de Rodríguez. Él mismo sabía que era muy complejo que en su momento diera frutos. Él sabía que su obra, su proyecto, la causa social, tendría cabida en el futuro. Simón Rodríguez nos dice: nada importa tanto como el tener pueblo, formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social. ¿Y qué estamos haciendo nosotros acá? Apersonarnos por la causa social. El 27 de agosto de 1844, en Valparaíso, el redactor de la Gaceta del Comercio escribe lo siguiente. Este redactor no es otro que Francisco Bilbao. Desde hoy empezaremos la publicación de una de sus cartas. Se refiere obviamente a Simón Rodríguez. Damos las gracias. No, disculpe. Su discípulo, don Santiago Ramos, nos la ha facilitado. Damos las gracias a este joven patriota y estudioso que se consagra sin cesar en la mejora de la sociabilidad. Simón Rodríguez es en la América Meridional lo que San Simón en la Europa. San Simón trabajó largo tiempo en el silencio y asistió a los espectáculos más grandes, a las Ilíadas de los tiempos modernos. La revolución de la América del Norte y a la grande, la sublime, la tiránica Revolución Francesa. Concibió el origen de la propiedad en el trabajo y fundó una nueva era para la economía política. El lado material de la sociedad fue la idea que le afectó principalmente y la mejora material de las clases más numerosas fue la aplicación de esa idea. La industria fue por consiguiente el conato de sus aspiraciones y vio en ella la grandeza de las sociedades modernas. Organizar la industria, apoyar la propiedad en ella y aplicar este apoyo a las relaciones sociales fue la gran unidad del gran sistema que después, aunque variado, ha sido conocido con el nombre de sansimonismo. Pero su voz se perdía en el tumulto revolucionario y la filosofía, la religión, la política y la guerra llevaban la atención. Todo su patrimonio lo había consagrado, lo había perdido en las aplicaciones y en los ensayos de sus obras. La sociedad no lo escuchó, fue despreciado. Él, uno de los primeros genios de su tiempo, se encontró pobre y sin recursos y en su desesperación toma en su arrebato una pistola. El tiro sale, lo hiere pero no lo mata y como dice Lerminer citando a Milton, se levantó herido pero vivo. Esta crisis de las tempestades interiores hizo crisis en sus concepciones.
La industria, la materia lo había preocupado. Ahora lo preocupa el alma, la religión. Fue religioso. Arroja una mirada dominante sobre las religiones existentes, las examina en sus servicios respecto de la clase más numerosa y más pobre de la sociedad, las encuentra ociosas e impotentes y las llama heréticas. De aquí nació su nueva concepción religiosa, un nuevo cristianismo, según él lo llama, que lo funda estos términos: la mejora física, moral e inteligente de la clase más numerosa y más pobre de la sociedad. Hemos ido a escape en la narración que hemos hecho de este grande hombre para caer y manifestar en Simón Rodríguez algunas semejanzas. En medio de las cuestiones de partido, de las guerras internacionales y civiles de la América, en medio del gran alboroto sobre las constituciones y formas, él se ha ocupado del fondo de la sociabilidad. La sociabilidad le ha considerado bajo sus dos fases culminantes, la educación y la propiedad. Él ha manifestado, ha expuesto y ha planteado los medios de llevarle a efecto, y suya también es la idea de la aspiración fundada a la propiedad. Ha viajado en Europa y América, ha examinado lo que son y lo que valen las diferentes formas de la civilización y ha permanecido extraño al espíritu de secta, sereno ante el espectáculo grandioso de la Europa, y con la voz del filósofo exclama pidiendo originalidad para la América. Sí, cuéntense los esclavos en Rusia, en Polonia y en Turquía. Agréguense los millones de judíos que el desprecio mantiene en la abyección, los millones de campesinos, de marineros y de artesanos. Ábranse las puertas de las cárceles y las de los hospicios. Júntense los sirvientes públicos y domésticos. Visítense las casas de juego y los lupanares. Penétrese en los mercados y en los vastos talleres de la industria. Y al cabo de algunos meses de observación, éntrense en las bibliotecas, en los gabinetes, en los teatros, en las tertulias de alto tono, en las cortes, si se ofrece, y póngase en la balanza el peso de las impresiones recibidas. Piénsense después en el efecto que han producido en todas las clases del pueblo los rayos de luz que ha despedido esa misma sabiduría que se admira. Y se concluirá que la instrucción pública en el siglo XIX pide mucha filosofía, que el interés general está clamando por una reforma y que la América está llamada por las circunstancias a emprenderlas. Atrevida paradoja, parecerá, no importa, que es una verdad muy obvia. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. Ha permanecido original. Este es un lado culminante y que lo caracteriza en la América del Sur como el socialista verdaderamente americano. En esta parte, a pesar de lo fuerte del autor, nos atrevemos a decirle que no ha comprendido la unidad del desarrollo de la humanidad, que meciéndose en el Oriente aparece Herculia en la Europa, y ese brazo de Hércules es el que nos ha impulsado en la carrera del tiempo.
ligados a la humanidad. Consultemos las localidades y la moral de nuestros tiempos. Consultemos el carácter peculiar que han tomado nuestros habitantes. Las fisonomías diversas, las mezclas de las razas, pero no nos aislemos. No cortemos el lazo misterioso que nos une a través del Atlántico y caminemos como los demás pueblos de la tierra, llevando nuestra piedra para la gran pirámide que eleva la unidad de la civilización, la unidad del universo. Esta es la parte que nos atrevemos a criticar. Prosigamos con el hombre. Nos está diciendo Francisco Bilbao. Ha sido rico y ha perdido su patrimonio en escuelas y en instituciones industriales. Es colombiano y la América ha sido su teatro. Cuando dice que es colombiano, obviamente se refiere a la República de Colombia, creada por Bolívar el 17 de diciembre de 1819, con la unión de Venezuela, Nueva Granada, Quito y Guayaquil. Ha sobrellevado el insulto, el ridículo, el desprecio en lo que hace a su carácter de socialista, y la fortaleza del filósofo siempre ha resistido. Es anciano y aún vive del trabajo de sus brazos. Se ha visto envuelto en lo más fuerte de las pasiones de partido y la dignidad de su carácter siempre ha dominado a la calumnia. Siempre ha arrollado al hijo indigno de la independencia americana. Su conducta intachable, su moral irreprensible, su carácter humano, su voluntad indómita, su genio, nos atrevemos a decir, el primero de la América Meridional. He aquí el hombre cuya carta insertamos. Artículo de diario. Lo que hemos hecho se resiente de su ligereza. Puntos generales, principios culminantes, es lo que hemos querido hacer que resaltasen. Sentimos hacia este hombre un no sé qué de amor y gratitud, aunque chilenos, que siempre hemos querido hacer de ella una manifestación. Téngase por tal lo que hemos dicho. Aquí culmina estas palabras de Francisco Bilbao después que tuvo a bien Santiago Ramos, el quebradino, de darle este material para que fuese publicado en la Gaceta del Gobierno, la Gaceta del Comercio en Valparaíso. Importante este documento. En los 2 próximos programas vamos a seguir trabajando este material que nunca ha sido publicado en Venezuela. Ahora sí, vamos con lo que nos dice el propio Simón Rodríguez en la continuación de la carta a 5 amigos a la caída de la Confederación Perú-Boliviana. Sus fiestas eran más movibles que las de la iglesia porque la luna no andaba de acuerdo con el sol. Se lo hacían ver y respondía: es verdad que el almanaque está un poco errado, pero no tengo otro, con el tiempo se compondrá. Si hubiera sido mujer de letras, habría dicho vicisitudes de las cosas humanas. Así, cuando me cae en las manos alguna nueva constitución, de las muchas que hacen los pueblos libres por orden superior, y leo el introito, en nombre de Dios Todopoderoso, autor y legislador de las sociedades, me digo, aquí está el almanaque de la vieja, y en efecto, como el rey se llame presidente, el Consejo de Indias Congreso, los gobernadores prefectos, los subdelegados intendentes, los contadores ministros y los vasallos ciudadanos. Lo demás es como antes.
Qué crítica tan dura. Es una crítica a un modelo civilizatorio. Es una crítica a una cultura ajena, a una contracultura que está prácticamente en las venas después de 300 años de dominio español. Contra ese modelo está Simón Rodríguez. Poniendo al pie del gobierno español valga para la República, se ahorrará trabajo y queda dinero. Lo primero para enviar embajadores a Europa a vivir como Dios los ayude, haciendo el papel de perros en misa. Lo segundo para armar tropas que se metan por quítame allá esas pajas en la casa del vecino a preguntar por qué no barre. Y como el hombre no es ángel con una cláusula de cajón, antes de la fecha se enmienda todo hierro. Ítem, mandamos que para el año de tantos se convoque una convención que vea si ha sucedido lo que debió preverse. Entre tanto, el diablo que ordene los hechos, y ni el diablo es capaz de entender la especie de moral que reina en los negocios. Basta de digresión y sigan mis máximas republicanas. A partir de este momento, Simón Rodríguez comienza a hablar de 19 máximas republicanas. 19, sí, exactamente 19. La primera, la educación republicana y general es la primera atención del gobierno. Una máxima es una sentencia. La segunda, el gobierno reside en el presidente del Congreso. 3. O tercera, la tercera, el Congreso es perenne y se compone de personeros vitalicios, no de representantes temporales, no de la nación. 4. La nación está presente y no es menor de edad, por consiguiente no debe ser representada. 5. La nación se compone de corporaciones por profesión. Individuo sin profesión no pertenece a la nación. De militares, porque toda la nación es militar, la milicia no es profesión, ser guapo no es oficio, ostentar guapesa es ferocidad. 6. Ciudadano es el que nace en una ciudad, como villano es el que nace en una villa y lugareño el que nace en un lugar. 7. Cada profesión nombra 2 personeros al Congreso. 8. El personero no da pareceres, sino informes de lo que pretenden sus comitentes. Fíjate que aquí Simón Rodríguez está hablando de una democracia protagónica y participativa. Cuando él está hablando de representantes, realmente está hablando de voceros. Por eso es que la raíz bolivariana es una de las raíces de la revolución bolivariana. Repito, la 7, cada profesión nombra 2 personeros al Congreso. 8, el personero no da pareceres, sino informes de lo que pretenden sus comitentes. 9, los comitentes no dan voluntades, sino razones. 10, las razones están en las cosas aplicadas al bien general. 11, bien general es lo que conviene a todos sin excepción. 12. No hay órgano de la voluntad, sino de la conveniencia general. Y cualquiera puede tomar la voz por ella.
que sea nacido en el país o fuera de él, que tenga en él su residencia o que acabe de llegar a él. 13. La conveniencia general se llama voluntad social, porque la voluntad general puede ser injusta. 14. La conveniencia general debe consultar la particular porque de ésta nace aquella. La 15. Un hombre puede sacrificarse por otro, si quiere, pero nadie debe exigir socialmente de otro sino lo que conviene a todos. La conveniencia se ha de probar y el consentimiento se ha de pedir. Solo el capricho se castiga con la obediencia forzada, si el remitente no quiere continuar en el gremio, o con excomunión si solo quiere pertenecer a él, para gozar de lo ajeno o para enredar con oposiciones. Si no quiere irse o enmendarse, se le encierra. 16. En sociedad nadie se sacrifica ni hace nada de balde. Dar una cosa por otra es comercio, no sacrificio. 17. Las armas están a la disposición del Congreso cuando el pueblo quisiera tomarlas. Si el mayor número pide conquistas o venganzas, salve su voto el menor y no concurra ni auxilie. Por ello no se ha de reconvenir ni mucho menos perseguir. 18. Nadie se arma sin saber para qué, ni marcha porque otro se lo mande, sino porque ha convenido en marchar. Después de convencido de la necesidad, solo en campaña se obedece a las órdenes del jefe, si están de acuerdo con el motivo que obligó a emprender la guerra. La obediencia ciega es de brutos. Y 19, la máxima número 19, la imprenta es libre. Para criticar las acciones, las personas se atacan ante los tribunales. Y coloca él un etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice acá Simón Rodríguez. Déjense de pamplinas europeas y angloamericanas. Si quieren tomar las luces del siglo por guía, gobiérnense por la razón o sométanse a un rey absoluto. La monarquía es el gobierno natural y legítimo de la ignorancia. El estudio de los preceptos sociales no es ni profundo, ni largo, ni exige gran talento. Mas hay que pensar para entender el catecismo religioso y a todos obliga. Aquí es donde el vulgo moderno levanta el grito contra las innovaciones, porque no advierte que otro vulgo gritó más contra las innovaciones que corren de boca en boca como principios sentados, porque no advierten que lo que se está haciendo es una innovación del otro día. No hagan, pero dejen hablar y protejan para que se escriba. Observen que los indios van a misa y que los hacen bajar hoy de las montañas con un santo a cuestas son sucesores de los que murieron por haberlo predicado. No hay instrumento más eficaz que la palabra. Óigase y déjese pasar si no agrada. Otros la acogerán. Si cada generación es dueña de su suerte, la presente lo es de dar su parecer sobre la suerte futura. Hagan ustedes que Bolivia sea el único país donde la imprenta sea libre sin ser desvergonzada. Ustedes están en unas circunstancias tan felices que deben considerarlas como un sueño. Después de haber sido vasallos por 10 años y estado a pico de serlo para siempre, deben ser libres para hacer una constitución que les asegure su libertad. ¡Qué fortuna!
Y si conociendo que lo que pueden, vuelven a enredarse en el laberinto de patrañas constitucionales en que los metió el deseo de acertar imitando el país clásico de la libertad, se refiere a Estados Unidos, ¿no sería el colmo de la miseria humana? Véanlo bien. Los militares que pueden más o saben intrigar mejor, disculpen, acomodan congresos para que los hagan presidentes. Repito, los militares que pueden más o saben intrigar mejor, acomodan congresos para que los hagan presidentes. Y de las peloteras que arman después para quitarse el puesto. Con esta clase, mi gente, acá en la Escuela Nacional Robinsoniana, en el programa Discutir el Mañana, nos veremos en la próxima sección.